Cuando Gene Level entró en el espacio de entrenamiento privado de Bruce Lee en Culver City aquella tarde de 1967, los dos hombres se estrecharon la mano como viejos amigos. Para cuando Gene se marchó, 90 minutos después, ambos habían comprendido algo sobre la lucha que la mayoría de los artistas marciales pasan toda su vida evitando. Al final de aquella sesión, nadie en la sala discutía sobre lo que habían visto. Discutían sobre lo que significaba. Lo que ocurrió en aquellos tapices no fue filmado. No hubo reporteros, ni cámaras, ni registro oficial. Solo un puñado de estudiantes sentados contra la pared, observando cómo dos filosofías completamente diferentes chocaban de una forma que incomodaba a todos. Algunos dicen que duró 8 minutos. Otros lo recuerdan más cerca de los 15. Pero todos coinciden en una cosa. Después de aquel día, Bruce Lee cambió su forma de entrenar la lucha en el suelo. Y Gene Level dejó de hacer ciertos chistes sobre los tipos de Kung Fu. Gene Level ya era una leyenda en 1967. Judo Gene, le llamaban. El padrino del grappling. Había ganado campeonatos nacionales de judo, trabajado como luchador profesional y se había consolidado como uno de los coordinadores de especialistas más respetados de Hollywood. Gene entendía el apalancamiento, la distribución del peso y cómo dejar a alguien indefenso sin lanzar un solo puñetazo. Su filosofía era sencilla y brutal. Toda pelea acaba tarde o temprano en el suelo. Boxeadores, karatecas, maestros de kung fu. No importaba lo rápidas que fueran tus manos si alguien te agarraba y te derribaba. En el suelo, la técnica vencía a la velocidad. El peso vencía a la agilidad. Y el control lo vencía todo. Gene lo había demostrado cientos de veces. En dojos. En rings de lucha libre. En sets de rodaje donde tipos duros pensaban que sus habilidades de golpeo los salvarían. Era confiado sin ser cruel, pero había visto a demasiados luchadores de pie desmoronarse una vez que sus pies abandonaban el suelo. Bruce Lee, en 1967, estaba entre dos mundos. The Green Hornet había sido cancelada. Hollywood no estaba interesado en un protagonista asiático. Daba clases a alumnos particulares, desarrollaba el Jeet Kune Do y entrenaba más duro que nunca, no por la fama, sino porque deseaba genuinamente entender que funcionaba en un combate real. La filosofía de Bruce se basaba en la adaptabilidad. Estudió boxeo, esgrima, Wing Chun y lucha occidental. Creía que la lucha consistía en distancias, distancia de pateo, de puñetazo, de atrapamiento y de agarre. La mayoría de los artistas marciales, sostenía, solo entrenaban para una o dos distancias. Los verdaderos luchadores tenían que ser eficaces en todas ellas. Pero Bruce también conocía su debilidad. Había pasado años perfeccionando la lucha de pie. Sus manos eran rayos. Sus patadas eran quirúrgicas. Pero contra un grapple de clase mundial, eso era diferente. Era un problema que aún no había resuelto del todo. El espacio de entrenamiento estaba en la parte trasera de un pequeño edificio comercial. Suelo de hormigón cubierto con finas colchonetas de lucha. Paredes de espejo. Un saco pesado en una esquina. Sin ventanas. El aire era cálido y olía a goma y sudor. Gene había sido invitado por uno de los alumnos de Bruce que también entrenaba judo. El alumno pensó que sería valioso para Bruce trabajar con alguien especializado en grappling. Gene aceptó porque tenía curiosidad. Había oído hablar de aquel tipo de kung fu que supuestamente era revolucionario, y Gene quería ver qué significaba eso. Cuando se conocieron, ambos hombres fueron respetuosos. Profesionales. He visto tu trabajo en The Green Hornet, dijo Gene. Manos rápidas. He oído hablar de ti a todo el mundo en el departamento de especialistas, respondió Bruce. Dicen que puedes hacer un nudo a cualquiera. Gene sonrió. Solo si me dejan acercarme. Hubo una pausa. Entonces Bruce dijo, ¿quieres ver si te dejo? La sonrisa de Gene se amplió. Si es un ofrecimiento. Nadie sugirió reglas. Nadie habló de hasta dónde llegarían. Simplemente se dirigieron al centro del tapiz, y los alumnos de Bruce se sentaron en silencio junto a la pared. Uno de ellos, Danny Nosanto,
Dijo más tarde que se sentía nervioso de una manera que no podía explicar. Como ver a dos idiomas diferentes intentar mantener la misma conversación. Bruce se puso en su guardia de Jeet Kune Do, ligero de pies, manos sueltas, listo para moverse en cualquier dirección. Gene se mantuvo más erguido, relajado, con los brazos a los lados. No estaba en guardia. No la necesitaba. Solo esperaba. Bruce se movió primero. Un jab rápido, probando la distancia. Gene lo esquivó fácilmente, no intentó contraatacar. Solo dejó que pasara. Bruce lanzó una patada baja a la pierna adelantada de Gene. Gene la bloqueó con su espinilla, absorbió el impacto, no reaccionó. Entonces Gene dio un paso adelante. No fue rápido. No fue explosivo. Solo un paso tranquilo y medido que cerró la distancia entre ellos. Bruce retrocedió inmediatamente, manteniendo la distancia. Lanzó un golpe directo a la cara de Gene, no con toda su potencia, sino lo suficiente para mantenerlo a raya. Gene movió ligeramente la cabeza, dejó que el puñetazo pasara junto a su oreja y siguió avanzando. Bruce dio un paso lateral, intentó salir en círculo. Gene giró con él, cortándole el ángulo. Cada vez que Bruce creaba espacio, Gene lo cerraba pacientemente. Bruce se dio cuenta de lo que estaba pasando. Gene no intentaba agarrarle imprudentemente. No se lanzaba ni buscaba sus piernas. Estaba borrando sistemáticamente las ventajas de Bruce. Cada técnica que Bruce tenía para mantener la distancia, juego de pies, ángulos, fintas, Gene tenía una respuesta para ella. Después de unos 90 segundos de esto, Bruce lanzó una combinación más rápida, jab, cross, gancho. Gene se cubrió, absorbió los golpes en sus brazos y hombros, y en el momento en que el tercer golpe de Bruce se extendió, Gene entró. Bajo. Rápido. Sincronización perfecta. Rodeó la cintura de Bruce con sus brazos y cargó hacia adelante. Bruce hizo un sprawl, estiró las piernas atrás y bajó la cadera, exactamente como un luchador defiende un derribo. Pero Gene llevaba 20 años haciendo esto. Ajustó el movimiento a mitad de camino, cambió su agarre y giró. Bruce cayó. No de forma violenta, pero cayó. La sala se quedó en completo silencio. Danny Nosanto tenía las manos sobre las rodillas, inclinado hacia adelante. Otro estudiante había dejado de respirar. Bruce estaba de espaldas. Gene estaba en control lateral, su peso distribuido por el torso de Bruce, un brazo controlando el brazo cercano de Bruce, el otro enmarcando su cabeza. Bruce intentó inmediatamente hacer el puente, intentó crear espacio, intentó girarse hacia Gene. Gene no le dejó. Cada vez que Bruce se movía, Gene ajustaba. Movimientos pequeños, económicos, sin energía desperdiciada. No sujetaba a Bruce con fuerza bruta, lo sujetaba con la posición. Durante unos 10 segundos, Bruce trabajó. Intentó sacar sus caderas. Intentó empujar la cabeza de Gene. Intentó enganchar la pierna de Gene para un barrido. Nada funcionó. Entonces Gene cambió ligeramente su peso, se movió a un ángulo diferente. De repente, el brazo de Bruce quedó extendido en una posición en la que no debería estar. Todavía no era doloroso, pero estaba cerca. Gene le miró. ¿Sientes eso? Bruce asintió. Dejó de moverse. Gene liberó la presión y volvió al control lateral. Bruce se quedó allí unos segundos más, respirando con dificultad. No por agotamiento, sino por frustración. Podía sentir lo indefenso que estaba. Toda su velocidad, toda su precisión, nada de eso importaba en esa posición. Gene podría haber terminado esa palanca de brazo. Podría haber pasado a la montada. Podría haber hecho lo que hubiera querido. Bruce golpeó el tapiz 2 veces. Gene lo soltó inmediatamente y se puso de pie, ofreciéndole la mano. Bruce la tomó y se levantó. Nadie parecía sorprendido. Nadie parecía decepcionado. Danny Nosanto dijo más tarde que todos en aquella sala entendieron que acababan de presenciar algo importante. No una derrota, ni una victoria. Se estaba revelando un vacío en el conocimiento. Bruce no dijo nada durante un momento. Caminó hacia un lado de la colchoneta, cogió una toalla y se limpió la cara.
Luego miró a Gene. Otra vez. Gene arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Necesito entender esto. Lo hicieron de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Durante la hora siguiente, Gene derribó a Bruce 7 veces más. Cada vez, Bruce aguantó un poco más. Cada vez, se defendió un poco mejor. Cada vez, hizo más preguntas. ¿Por qué falló ese barrido? ¿Cómo supiste que iba a hacer el puente ahí? ¿Qué debería haber hecho con mis caderas? Gene respondió a cada pregunta. Pacientemente. Detalladamente. Le mostró a Bruce la mecánica de la distribución del peso, cómo crear estructuras defensivas, cómo reconocer cuando estás en peligro antes de que la sumisión esté encajada. Al final de la sesión, algo había cambiado. Bruce ya no intentaba ganar. Estaba estudiando. Y Gene no intentaba demostrar nada. Estaba enseñando. En un momento dado, Bruce consiguió evitar un derribo haciendo el sprawl correctamente y creando distancia de inmediato. Gene sonrió. Ahí lo tienes. Eso es. Bruce le devolvió la sonrisa. Me ha costado 8 intentos. La mayoría de los tipos no lo consiguen nunca, dijo Gene. Cuando terminaron, ambos hombres estaban agotados. Bruce se sentó en la colchoneta, con la espalda contra la pared, respirando pesadamente. Gene se sentó a su lado. Tus manos son increíbles, dijo Gene. Las más rápidas que he visto nunca. No importa si estoy de espaldas, replicó Bruce. Por eso se entrena, dijo Gene. No puedes estar completo sin ello. Bruce asintió lentamente. Necesito aprender esto. Aprenderlo de verdad. Yo te enseñaré, dijo Gene. Cuando quieras. Bruce Lee y Gene Level entrenaron juntos varias veces más durante los meses siguientes. Bruce incorporó el grappling a su enseñanza, trajo a luchadores y practicantes de judo, y reconoció abiertamente que el Jeet Kune Do necesitaba incluir la lucha en el suelo para ser verdaderamente integral. Gene, por su parte, dejó de hacer comentarios despectivos sobre los tipos de Kung Fu. Dijo a otros coordinadores de especialistas que Bruce era auténtico, no solo rápido, sino inteligente, dispuesto a aprender, dispuesto a admitir lo que no sabía. La historia sobrevivió discretamente. No se hizo pública porque ninguno de los dos quería que lo fuera. Bruce no necesitaba que la gente supiera que había sido sometido varias veces en una tarde. Gene no necesitaba que la gente pensara que había avergonzado a Bruce Lee. Pero la gente que estuvo allí la contó. Con cuidado. A otros artistas marciales. A estudiantes lo suficientemente serios como para entender lo que significaba. Hasta ese momento, todo el mundo en el mundo de las artes marciales creía una cosa. Bruce Lee era intocable. El más rápido, el más hábil, el artista marcial más completo vivo. Pero esa creencia no sobrevivió al siguiente detalle. El propio Bruce Lee empezó a contar a la gente lo ocurrido aquel día. No como un fracaso, sino como una lección. Les decía a sus alumnos, Gene Level me mostró lo que yo no sabía. Eso es lo más valioso que alguien puede hacer por ti. Lo que ocurrió en aquel espacio de entrenamiento de Culver City no fue una pelea. Fue una colisión entre dos verdades. Verdad número 1. La lucha de pie de Bruce Lee era de clase mundial. Su velocidad, su sincronización, su comprensión de la distancia, pocas personas en la historia lo han igualado. Verdad número 2. Nada de eso importaba una vez que Gene Level le ponía las manos encima. No se trataba de que un hombre fuera mejor que el otro. Se trataba de distancias, de especialización, de la incómoda realidad de que la maestría en un área no se traduce en otra. Bruce lo entendió de inmediato. Por eso no puso excusas. Por eso siguió entrenando con Gene. Porque los verdaderos artistas marciales no evitan sus debilidades, sino que las enfrentan. Gene también lo entendió. Nunca afirmó que hubiera podido vencer a Bruce en una pelea completa. Sabía que si Bruce mantenía la distancia, se movía y usaba sus patadas y su velocidad, la historia sería distinta. Pero si se llegaba al suelo, ese era el mundo de Gene. El legado de aquel día no se trata de quién ganó. Se trata de lo que Bruce hizo después. Cambió.
Se adaptó. Añadió el grappling al Jeet Kune Do. Trajo a grapples para entrenar a sus alumnos. Habló abiertamente de la importancia de entender todas las distancias del combate. Y Gene se ganó el respeto por los artistas de golpeo que estaban dispuestos a salir de su zona de confort, que estaban dispuestos a ser principiantes de nuevo. Poca gente habla de aquella tarde en Culver City. Pero los que estuvieron allí recuerdan el silencio. El sonido de los cuerpos sobre los tapices. Las preguntas que Bruce hizo. La paciencia en las respuestas de Gene. Recuerdan que ambos hombres sonrieron al final. No porque alguien ganara, sino porque ambos aprendieron algo. Si alguien es completamente dominante en su distancia pero está indefenso en otra, ¿eso le hace incompleto, o simplemente significa que la lucha no tiene una solución universal?